Muy buenas noches a todos, queridos invitados. Gracias por acompañarnos la noche de hoy en esta bella conferencia número 61 que nos va a regalar nuestro queridísimo hermano René Santos, el cual pues pertenece al Gran Oriente de Colima. Él trabaja en Manzanillo, por allá, desde allá trabaja con todos los demás queridos hermanos desde aquel punto. Y la noche de hoy nos va a regalar una excelente conferencia. Sin mayor preámbulo, mi queridísimo amigo y hermano René, el micrófono es tuyo. Todos los demás vamos a silenciar nuestros micrófonos para evitar cualquier intervención y poder deleitarnos con tu conferencia. Adelante, mi hermano. Bienvenido. Gracias, buenas noches a todos. Espero que sea de su agrado y no aburrirlos mucho con tanta información que tengo aquí para mostrarles. Quiero iniciar comentando que la inquietud sobre este tema nace desde la masonería, donde utilizamos la Biblia para pues estudiarla como referencia de nuestra ley. Entonces, siempre me comentaron que la Biblia que deberíamos usar era la Reina Varela y entonces ahí me quedó la inquietud de por qué razón esa versión. Y me puse a investigar. Y eso es lo que quiero compartirles a ustedes con algunas interpretaciones que pueden ser polémicas, pero no se trata aquí de ser dogmáticos, sino solamente de alguna información que yo tuve el gusto de recopilar de algunos libros, que también los voy a compartir. Espero también que el internet no vaya a fallar, porque aquí yo siento que en donde estoy está un poco lento. Y muchas gracias a todos por su presencia. Y por supuesto a mi hermano Agustín con su maravillosa idea de la masonería en movimiento. Muchas gracias, mi hermano Agustín. Inicio entonces con la Biblia, su historia, algunas interpretaciones. Y les voy a solicitar, a ver, ya me pasé. Ok. Sí se ven todos, ¿verdad? Si hay algún detalle en Sí, la vista, me informan o en mi voz, por favor. En los se ve antecedentes de la claro, mi Biblia. hermano. En los antecedentes de la Biblia, quiero que nos ubiquemos más o menos en el siglo sexto antes de Cristo. Pensemos qué pasaría en esa época, por allá en Europa, en el Medio Oriente, cómo sería la vida allá en esas épocas. En ese entonces, los judíos habían terminado el éxodo y habían encontrado la tierra prometida en Canaán y ahí estaban establecidos, pero fueron conquistados por el rey Nabucodonosor. Entonces se esparcieron las tribus y solo quedaron dos tribus, la del norte de Efraín y la parte sur, la de Judá. Y entonces en esa época podemos ver que la escritura era un sistema relativamente nuevo, muy complejo. Se estima que menos del 10% sabía leer y se especula que, por ejemplo, la gente pensaba que como era algo nuevo, era algo de magia o algo divino la escritura, de origen divino. Y pues, por supuesto, no había papel. El papel se inventó hasta el 105 después de Cristo en China y se popularizó hasta el siglo séptimo después de Cristo. Entonces, en esa época solamente utilizaban pues otros instrumentos, otro material como pieles, bambú, papiro, etcétera, ¿verdad? Y normalmente las tradiciones de los pueblos se transmitían de generación en generación, memorizándolos de voz, de viva voz. Eh, ¿Qué me pasa? Perdón, ¿eh? Bueno, comentarles también que en los inicios
Los libros prebíblicos, pues no se conocía mucho, en la actualidad no sabemos mucho sobre ellos, sin embargo hay tres autores que quiero mencionar aquí, que es Peter Watson en su libro Ideas, también a Isaac Asimov en su libro Guía de la Biblia del Antiguo Testamento, y George Steiner en su libro Una profecía de la Biblia hebrea. Ellos hablan de que antes de que existiera la Biblia había algunos documentos de los judíos, unos les llamaban ahí como pueden ver, no lo voy a leer completo, pero hablan de, pues ya estaban los 10 mandamientos, algunos salmos y algunos documentos de los profetas, y habían unos libros que le llamaban el E, el S, el J, por ejemplo, porque era Jehová, eh, la referencia, o George Steiner decía que era el libro Y, que era de Yahvé, el libro E, que mencionaba a Elohim, y el libro D de Deuteronomista. John Steiner habla además de un libro que se le conoce como el libro H, aunque no menciona el origen de este libro. Eso previo a que existiera la Biblia en aquellos tiempos, del siglo VI antes de Cristo. En la gramática también debemos considerar que eh, pues no existía capítulos, ni versículos, ni cuestiones gramaticales, porque la gramática fue todavía en la época del Renacimiento, cuando inició la gramática en el siglo XV y XVI después de Cristo. Y además en esa época pues no existía la imprenta, que es relativamente nueva, fue una revolución en la cultura. Y los manuscritos estaban en verso nada más, pero los versos no estaban numerados, y la división en capítulos fue hasta 1200. En 1547 la Biblia de Bombers es cuando entraron la numeración en base de capítulos. En los inicios podemos ver que personajes que tuvieron mucho que ver con la creación de esos documentos fueron conocidos como los escribas, que fueron un elemento central porque ellos eran los especialistas en escribir todo, y eran financiados por judíos pudientes para crear un material que mantendría unido al pueblo, y así inició los primeros escritos bíblicos. Tenemos a dos personajes muy importantes que son Esdras y Nehemías, que de hecho ahí están estos dos libros en el Antiguo Testamento. Ellos participaron en esto porque tenían muy buena relación con la corte persa de Mesopotamia. El término Biblia viene de la serie de libros, pero estos libros, este término en realidad viene de un pueblo, de un pueblo que era Biblos, era la ciudad fenicia que se dedicaba precisamente al comercio de los papiros, era el centro comercial del papiro. Y ya después en griego se convirtió en biblión en singular y Biblia en plural. Y obviamente es lo que hoy conocemos como las escrituras o las santas escrituras. Se puede ver que pues los griegos ya tenían antes el libro de Homero, aunque era mitológico, y los judíos no completaron el Antiguo Testamento hasta el 200 antes de Cristo, con un personaje conocido como Ben Sira, que fue el responsable de dos libros, conocidos como el de la sabiduría eclesiástico, que no es el mismo de Eclesiastés de la Biblia, es otro, o de Saracida, como libro de la sabiduría, y fue el primer autor judío en referirse con la alianza con Dios, en un libro con la alianza con Dios Altísimo, la ley que nos prescribió Moisés, decía él. Así la alianza quedó ligada a un libro, la alianza con Dios.
Y pues los judíos, como establecieron un canon o norma tradicional, entonces fueron los primeros pasos para la compilación de la Biblia. Y luego la gente pues empezó a interesarse por la lectura, empezó a aprender a leer y empezó a encontrar, se cree que se empezó a tener placer en los libros, que hasta la fecha ha costado a mucha gente, ¿verdad? Que tengan gusto por los libros. Pero estos se hicieron cada vez más populares y a diferencia de los griegos sus documentos eran de tipo mitológico y cuando se encuentran con los libros judíos bíblicos, abren un espacio porque son de carácter más profético, con conceptos muy distintos a la mitología. Entonces crearon una serie de comentarios, empezaron a proliferar reuniones para hacer comentarios sobre estos libros. Un autor que es muy famoso de la antigüedad, Flavio Josefo, que nació por allá en 37 después de Cristo, escribió dos libros sobre la guerra de los judíos y las antigüedades judías. En él, en esos libros, identifica solamente 22 libros como las escrituras. Del Antiguo Testamento, eh, los judíos le llaman al libro el Tanaj, que es el acrónimo de los tres libros principales, que es la Torá, ¿verdad? Que todos conocemos que son los 5 libros o el Pentateuco. Otro conocido como los Nevi'im, que son los profetas, que contiene 21 libros, divididos en profetas antiguos y profetas menores. Y otro juego de libros que son el Ketuvim, que conocidos como los escritos, que están conformados por 13 libros, ahí están mencionados. Y esos libros suman 39, que son correspondientes al canon hebreo. Pero ya después los católicos incluyeron 7 libros más para dar 46, que son conocidos esos 7 como deuterocanónicos y que son Tobías, Judith, Macabeos 1, Macabeos 2, Sabidurías eclesiásticos. Entonces, en la masonería, bueno, yo sé que hay muchos que están aquí, no son masones, pero en la masonería estudiamos la Biblia de Reina Varela, como comenté anteriormente, y esta nació de la idea protestante y contiene solamente los 39 libros del canon hebreo. Y la primer Biblia, conocida como la Septuaginta, fue escrita, bueno, más bien fue traducida al griego koiné. Se sabe que en Alejandría, sabemos que en Alejandría había una gran biblioteca y entonces el bibliotecario, Demetrio de Falero, informó a Ptolomeo Filadelfo que pues no tenían documentos de la Torá y entonces puso a 70 eruditos a traducirla al griego antiguo que era el griego koiné. Después, esta Biblia fue completándose con el Nuevo Testamento ya hasta los años 50 o 100 después de Cristo, que se dice que los evangelios fueron escritos entre el año 70 y 100 después de Cristo. Y hicieron una versión en latín que fue conocida como la Vulgata, que fue un encargo por Dámaso I, el Papa, a San Jerónimo a finales del siglo IV, conteniendo los 46 libros del Antiguo Testamento, versión que se convirtió en la canónica del orbe cristiano. En el caso del Nuevo Testamento, pues contienen lo mismo, todas las tradiciones cristianas, son 27 libros nada más. Y estos son los 27 libros del Nuevo Testamento, que bueno, los que tengan más conocimientos deben saber de ellos, pero allí están nombrados.
Ahí ya se alentó la... ¿Me escuchan? Sí, te Fuerte y claro, escuchamos mi muy bien. hermano. Sí se escucha, hermano. A ver, ya no, yo no me fijé si me pasé una diapositiva, pero la situación de las traducciones, vamos a las traducciones. En 1516, Erasmo de Rotterdam se atrevió a publicar su propia versión del Nuevo Testamento en griego medieval. Se considera que fue una osadía de connotaciones sacrílegas, sacrílegas, ya que estaban en plenitud de Inquisición. Después, en 1522, Martín Lutero, como muchos ya seguramente saben, pues publicó su propia traducción, que fue al alemán, ¿verdad? Y se creó ahí, se nació la Reforma Protestante. También, después, Martín Lutero completó la versión completa del Antiguo Testamento al alemán. Y bueno, ahí cambió mucho la cultura porque ya todo el mundo podía leerla y no necesariamente en latín o en griego. La primera traducción al inglés fue por John Wycliffe, pero lo tradujo del latín, de la Vulgata, y a final del siglo XIV. Y William Tyndale inició la traducción al inglés, pero de las Biblias originales, y no la terminó porque él fue estrangulado y quemado por la Inquisición. Después, Miles Coverdale terminó la traducción publicándola en 1560, versión que fue conocida como la Biblia de Ginebra. De esta versión surge la Biblia del rey Jacobo en 1611 o Biblia del rey James, que esta es la que se convirtió en la autorizada en el orden anglosajón y es en la que usan los Estados Unidos, en la masonería de Estados Unidos, pues es la que se usa más. Y que también pues son de orden protestante. Las versiones en español empezaron romanceadas a petición del arzobispo de Toledo y en 1422 nace la Biblia Alba por traducción de un rabino sefardí, Moisés Aragel. También surge la Biblia de Ferrata de los sefardíes exiliados de Italia, pero se prohíben las traducciones de ese tipo romanceadas. De hecho, antes quiero comentar que en los ingleses, antes de hacer las traducciones en Inglaterra, también, digamos que hacían traducciones parciales de la Biblia y las presentaban como en obras de teatro o en poesías, antes de hacer la traducción completa. Se fue condenada también estas obras por la Inquisición. Hay algunas Biblias, como en el caso que menciono aquí, en 1511 y 17, surgió la Biblia políglota, contenía varios idiomas. Y Casiodoro de Reina, que es a lo que inicié refiriéndome, la Biblia Reina Varela, Casiodoro de Reina hizo la traducción en castellano en 1569 y fue conocida como la Biblia del Oso. Esta fue conocida así porque hubo una imprenta en Berna, Suiza, que fue la que lo imprimió y él el logo era un oso comiendo miel. Y bueno, lo adaptaron a la versión del Cantar de los Cantares para como homenaje, digamos, al acercamiento de la miel con Dios, ¿verdad? El símbolo de la dulzura. Y bueno, Casiodoro fue un monje jerónimo de Sevilla que huyó. Era la época protestante y era perseguido. Y bueno, en esa época recordemos también que en el siglo IV España fue muy duro en la Inquisición, más que los demás países de Europa, porque fueron apoyados por los reyes católicos. Recordemos que esa época también fue cuando se vino a descubrir América
y eran apoyados por tanto el Papa, estaba muy soportado por los reyes. De hecho, el nombre lo dice, católicos. Y Casiodoro de Reina viajó con Cipriano de Varela en 1602. Y este último publicó la versión corregida de la Biblia del Oso, surgiendo así la Biblia Reina Varela, que es realmente son dos personajes. Y es un poco distinta a la de Lutero. También Cipriano hizo traducciones de Juan Calvino. Sabemos que Juan Calvino en esa época también del protestantismo jugó un papel muy importante, aunque hubo rencillas entre todo ese grupo de los mismos protestantes. La Biblia Reina Varela ha tenido varias revisiones: 1602, 1862, 1902, 1960 y 1995. La Biblia en español no tuvo una versión autorizada, fíjense, hasta 1944. O sea, todas estas traducciones al español no eran autorizadas. Hasta 1944, cuando se publicó la Biblia Nácar Colunga, ¿verdad? Escrita por dos sacerdotes españoles, Eloine Nácar Fuster y Alberto Colunga Cueto. Y también hubo una traducción de la Biblia Vulgata, la cual lleva por nombre Biblia Colunga Turrado. También tenemos, como todos sabemos, hubo descubrimientos de los documentos conocidos como apócrifos. En 1947 se descubrió los llamados de Qumran, los documentos de Qumran, la Biblia apócrifa de Qumran. La descubrió por accidente un muchacho en unas vasijas en una cueva en el Mar Muerto, y tiene 972 manuscritos dotados desde el siglo III antes de Cristo hasta la primera mitad del siglo después de Cristo. Todos fueron probados por análisis de carbono 14, su antigüedad. Y bueno, estas versiones se dice que no se han mostrados al público, algunos de ellos, porque estos manuscritos podrían cambiar completamente las interpretaciones convencionales de la historia judía y cristiana. Igualmente, hay otros manuscritos que se descubrieron en 1945, que son conocidos como los gnósticos, que ya hablan más de la época de Jesucristo. Los manuscritos conocidos como Nag Hammadi, escritos en el siglo III y IV después de Cristo, también encontrados en el Alto Egipto. En la Biblia hebrea, la actual Biblia hebraica estándar se, se basa en unos códices que son de Petersburgo y se fechan como el año 1009 de nuestra era. Y perdone, es que aquí necesito bajarle. Permítame tantito, que ya me tapa ya. Bueno, la actual Biblia hebraica estábamos diciendo que se basa en los llamados códices de San Petersburgo, y la Biblia de Stuttgartensis de 1977 registra las variantes de la versión canónica encontrada en Qumran. O sea, ya ellos ya la incluyeron, esa versión. Los estudiosos piensan que la Torá se compone de 4 estratos reunidos hacia finales del siglo IV antes de Cristo, es decir, después del exilio, y se infiere que los primeros profetas no conocieron al Génesis, pues sus libros están ambientados a mediados del finales del siglo VIII antes de Cristo y no mencionan sobre la creación. Las pruebas de escrituras encontradas en Judá son anteriores a ello y se refieren a cuestiones administrativas y gubernamentales. Además, la teogonía de Hesiodo de 730 antes de Cristo hasta 700 es una de las antiguas versiones del origen del cosmos, que contiene ideas con muchos rasgos del Génesis.
Entonces podemos ver que la Torá o el Génesis, parte del Génesis, inicia todo la Torá, viene desde la creación hasta que los hebreos llegan a la tierra prometida, la primera parte. Y la segunda, formada por 8 libros, los estudiosos consideran que fueron escritos por un solo autor llamado deuteronomista o simplemente de. La tercera sección narra el regreso del exilio y el restablecimiento de la ley. En Israel, su autor se denomina el cronista. Los demás libros habían sido escritos por diferentes autores desde 450 a.C. hasta 160 a.C., cuando se escribe el libro de Daniel, que es el más reciente de todos. De acuerdo con arqueólogos que han realizado excavaciones en Israel, no hay pruebas arqueológicas de la existencia de ninguno de los patriarcas como Abraham, Noé, Moisés o Josué. Esto puede ser polémico, para algunos de los que están escuchando, si es que creen mucho en esto de la Biblia como un hecho, pero arqueológicamente no han encontrado ninguna evidencia, ni tampoco han encontrado nada acerca del exilio judío de Egipto, ni del éxodo heroico y de la violenta conquista de Canaán. También históricamente hay estudiosos que dudan de la existencia del rey David y Salomón, pues no hay ninguna evidencia arqueológica. También se han notado incongruencias en las épocas en las que se narran en la Biblia. Antes de iniciar con algunas interpretaciones, debo mencionar un concepto. Bueno, vamos ahora ya a la interpretación, perdón. Voy a mencionar algunos personajes que hablan interpretan la Biblia y algunos, por ejemplo, el misticismo judío. No voy a hablar, obviamente los católicos tienen su propia interpretación y en las misas pues se hablan de los evangelios sobre todo. Pero antes quiero mencionar un término que es muy importante en filosofía que se llama hermenéutica, que es una disciplina de la filosofía y es un arte que se ocupa de la interpretación y comprensión de textos, discursos y símbolos, buscando el significado profundo y auténtico más allá de la evidencia. Se remonta a la antigüedad griega y y ha evolucionado a través de diferentes campos como la filosofía, la teología, la lingüística. La hermenéutica explica un proceso de interpretación que no es solo intelectual, sino también considera el contexto, las experiencias y las creencias del intérprete. No se limita a una única interpretación, sino que reconoce la posibilidad de múltiples perspectivas válidas. Hermenéutica bíblica es la ciencia de la interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia, es decir, la interpretación de los documentos bíblicos o exégesis bíblica. Obviamente, para los creyentes, la Biblia es un libro sagrado, es la palabra de Dios, la verdadera revelación de la palabra de Dios, mientras que para los profanos no es sino una gran obra literaria. Como dice John Steiner, es la Biblia hebrea la que más interroga al hombre. Leerla es un placer y una experiencia insustituible y gratificante. Su contenido es inagotable y heterogéneo. No puede abarcarse en una sola mirada ni en una sola edad. Hay tantas interpretaciones que generan polémicas, debates, defendiendo su propio entendimiento. Hay más de 2000 traducciones en el mundo. Existen muchos libros sobre cómo interpretarla, interpretación literal, moral, alegórica y mística. De hecho, hay interpretaciones sobre las interpretaciones que hace alguien, ¿no? Los judíos tienen también manera de interpretarla, le llaman pechat, que es simple y directa del texto, remes, que son insinuaciones o referencias indirectas del texto, derash, la indagación y búsqueda de significado, y la interpretación sod, que es el significado oculto o esotérico del texto. Bueno, hablemos del idioma. Sabemos que buena parte de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo y considerar que el hebreo, pues, se usa, para los que no sepan algo de esto, de las letras hebreas, de cómo escriben los hebreos, los judíos, usan solamente consonantes, no usan vocales. Eh, de hecho, actualmente le ponen unos simbolitos abajo
unos puntitos, etcétera, para identificar qué vocal va acompañada. Pero en la antigüedad no existía eso. Solamente eran puras consonantes. ¿Qué es lo que nos da esto? Que una sola palabra hebrea pueden ponerle, intercalarle muchas consonantes y puedes tener un montón de significados, ¿verdad? Distintos. Una misma palabra puede tener muchos significados. Ya después en la antigüedad le pusieron esos simbolitos para poner vocales, ¿no? Pero antes no existía eso. Y además hay otros términos en el judaísmo que es la gematría, que son valores que se le dan a las letras, valores numéricos, y por ejemplo, que revelan significados ocultos. Entonces, dentro del texto, por ejemplo, la palabra Torah tiene el mismo número que la frase yo soy Dios. Y otro asunto, por ejemplo, en el politeísmo judío habla de que en la Biblia se observa que los judíos tenían antes creían en muchos dioses, no solo en Yahvé o Jehová o Dios, ¿verdad? Porque ahí lo muestra en los escritos. Aquí puedo mencionar, como pueden ver, hay unos dioses familiares que les llaman terafín, y como en Génesis, cuando Raquel se lo roba a su padre. En el libro Jueces también son usados por Micai y Danitas. En Samuel 1 por ejemplo, se asocian a la idolatría. Osea se refiere a ellos como maderos y Zacarías los rechaza como ídolos que dicen falsedades a la gente. Y la palabra altozano, por ejemplo, se menciona que son lugares altos donde practicaban la idolatría en esos lugares. En Ezequiel 20:29, ya les dije, dice, ya les dije que en ese lugar alto a donde vosotros vais, fue su nombre llamado Bama hasta el día de hoy. Era el nombre de uno de esas divinidades. Bueno, también se observa, porque todos los descubrimientos que se han hecho, que los judíos fueron influenciados, parece que fueron influenciados por toda la cultura de Mesopotamia. Sabemos que Canaán, ahí donde están ahorita Israel, toda esa zona, pues fue dominada por los sumerios, por los babilonios, entonces los asirios. Entonces, ahí hay un libro, se descubrió unos libros de esa época babilónica, que es el Código Hammurabi, se dice que es el primer libro de ley en el mundo que se ha encontrado antes de los libros bíblicos, en donde hay una valiosa organización social. Fueron los primeros que se empezaron a organizar socialmente, que hay una evidencia de ello de la antigua Mesopotamia, que data de 1750 a.C., y fue descubierto ese documento en 1901 en Irán, y que se dice que fue llevado como botín de guerra ahí, a ese lugar. Y hay un documento en el Museo del Louvre de París, el Código Hammurabi. Y tanto el Código Hammurabi como la Torá comparten algunas similitudes, por eso es que se cree ha sido influencia de todas esas culturas anteriores. Aunque no existe evidencia, ¿verdad?, de que hayan conocido ese código ellos. También fueron descubiertas unas tablillas cuneiformes de la epopeya de Gilgamesh. ¿No se han oído algo de esa epopeya? Que data entre 2500 a 2000 antes de Cristo en Irak, donde las excavaciones duraron en 1849 a 1870, encontraron esas tablillas en un idioma acadio y narran un diluvio como el de la Biblia. También en esa epopeya hablan de Ur, una ciudad que es Ur, la misma ciudad sumeria donde nació el patriarca Abraham, según la narrativa de la Biblia. Ahora, el nombre Yahvé, bueno, en hebreo sabemos que son dos letras, Yud, He, Vav, He, Yud, He, Vav, He, o el tetragramatón, que es conocido, ¿verdad?
Nombre Yahvé parece ser de origen mesopotámico, pues se descubrieron unas tablillas se llaman Nusú, del año 1930, que son un conjunto de textos en arcilla escritos por el siglo XV y XIV, y fueron encontrados en un yacimiento en Irak que narran sobre Jacob y Esaú. Además, el abuelo de Jacob, como había dicho yo, según nació en Ur, y pasó un tiempo en el norte de Mesopotamia, en Harán, una área en donde vivían varios pueblos como fueron los amoritas, los arameos y los hurritas. Se encontraron 850 figurillas que datan entre el siglo 8 y 6 antes de Cristo, estudiadas detenidamente por el doctor Ras Kettler, investigador del Servicio Ecológico de Israel, quien junto con el investigador Efraín Ster sugieren que representan a Yahvé y su consorte Astarte. Astarte es la representación femenina de la sabiduría descrita e interpretada en Proverbios 8. Estos investigadores proponen que hubo un estadio intermedio del desarrollo del judaísmo que entró entre lo pagano y lo monoteísta, conocido como yahavismo pagano. Y podemos observar que el Yahvé tiene doble actitud, o sea, Dios en ese sentido era un Dios que promovía la fecundidad y la prosperidad. Por ejemplo, en Génesis 1:28, a Adán y Eva le dice, fructificad y multiplicaos. También a Noé y a sus hijos en Génesis 9:7 les dice, multiplicarse y llenar la tierra. Abraham recibe la promesa de Dios que será el padre de muchas naciones. Sin embargo, la segunda actitud es de un Dios celoso, intolerante respecto a las demás deidades y a la conducta del hombre. Varios casos ocurren, ¿verdad? Ya los son conocidos. Por ejemplo, pues pone a prueba a Abraham para que sacrifique a su hijo Isaac, nada más para que él tenga fe en él. O como, bueno, aquí no sé si menciona a Job también. A Moisés también lo iba a matar, o a su hijo y su esposa Séfora, para salvarlos, hacen la circuncisión al niño. También todas las pruebas que le pone a Job en Génesis 6:5. Y entonces también se arrepiente de haber creado al hombre y manda un diluvio. También hace una destrucción de Sodoma y Gomorra y confunde las lenguas con la Torre de Babel, ¿verdad? También se observa en la Biblia que hay muchos nombres, hay uso de nombres. Es algo interesante. eh, el uso específico de nombres. Por ejemplo, tenemos que Abraham, de él le pone una H. Antes era Abraham sin H. Y le pone una H. En el Génesis 17:5 y le dice, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. A Jacob le cambia de nombre y ya no es Jacob, es Israel, ¿verdad? Le pone Israel en Génesis 35:10. También en 2 Reyes 24:7 leemos, y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. En estas consideraciones también podemos ver que los judíos dan atribuciones a los nombres. Nosotros, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que muchos nombres terminan con él, ¿verdad? Manuel, etcétera. Pero significa Dios en hebreo, es una de las palabras de Dios. Y entonces eso pone de manifiesto el parentesco o relación con el Todopoderoso como un sello de Israel. Melquisedec es otro nombre muy importante en la Biblia, que es él el que bendijo a Abraham, pues era sacerdote del Dios Altísimo, fue rey de Salem, aparece en Génesis 14:18, en el Salmo 110 también se menciona, cuando le dice al rey David que será sacerdote por siempre de la orden Melquisedec. Y a Jesús, por supuesto, en el Nuevo Testamento se le otorga el sacerdocio de la orden de Melquisedec, establecida en la epístola a los Hebreos del Nuevo Testamento. Ese sacerdocio
parece que es considerado superior al sacerdote levítico, es decir, a Aarón, que era el hermano de Moisés, que era el sacerdote, ¿verdad? El primer sacerdote y todo el sacerdocio que les encargó a los levitas, que era una de las tribus, que dejó de ser parte de las 12. Ahora vamos a ver algunas interpretaciones un poco más críticas de los filósofos o pensadores de la época de la Ilustración, del Renacimiento, como Spinoza, que fue un crítico tremendo con la Biblia. En su libro Tratado Teológico Político de 1670, considerada como la alta crítica a la Biblia, pues se refería a utilizar la objetividad racional y consideraba que la Biblia era defectuosa, mutilada, manipulada e inconsistente. Spinoza decía que la Biblia no era una fuente de conocimiento, al menos para quienes son capaces de razonar filosóficamente. Argumentaba que las narraciones bíblicas a veces pueden ilustrar preceptos morales, como la justicia y la caridad, pero la razón por sí sola también puede descubrir estas virtudes sin recurrir a la revelación. Para Spinoza, como para muchos deístas, la esencia de una buena religión reside en su capacidad para mejorar la conducta moral. Una persona puede creer cada palabra de la Biblia, pero si esto no la hace más virtuosa a la persona, podría más emplearse cualquier otra cosa para su lectura, el Corán, un drama poético, las crónicas comunes. Por otro lado, una persona puede ignorar por completo la Biblia o negar su carácter divino, pero si es una buena persona que lleva una vida moral, entonces es absolutamente bendecida y posee verdaderamente en sí mismo el Espíritu de Cristo. La luz natural de la razón para quienes la dominan es suficiente para mostrarnos el verdadero camino de la salvación. Y quizá la parte más escandalosa de Spinoza en el Tratado Teológico Político fue su rechazo rotundo a los milagros. Se dice que un milagro es un evento que contraviene las leyes de la naturaleza. Sin embargo, según Spinoza, esas leyes naturales son en sí mismas manifestaciones de la naturaleza divina. Por lo tanto, decir que Dios contravino a la ley natural es decir que Dios actuó en contra de su propia naturaleza. Un absurdo evidente. De hecho, dado que Dios se percibe a través del orden inmutable de la naturaleza, nuestro conocimiento de Dios aumenta junto con nuestra comprensión de la naturaleza. Pero un milagro desafía la comprensión racional, por lo que en realidad disminuye nuestro conocimiento de Dios. Eso es lo que decía Spinoza. Perdón. Pues Spinoza fue muy duro con eso, sobre todo con los milagros. Y perdón, es que ya le moví mal aquí. Bueno, hablando todavía de Spinoza, algunos de sus pensamientos también fueron utilizados por el alemán Leibniz contra las afirmaciones de Isaac Newton, en que Dios debe intervenir ocasionalmente en el curso natural de los acontecimientos para que el universo funcione correctamente. Esto sugería, según Leibniz, que no era un escéptico religioso, que una deidad omnipotente y omnisciente fue incapaz de crear un universo perfecto a la primera. También otros filósofos como Thomas Hobbes en su libro Leviatán 1651 fue un crítico con la Biblia hasta la actualidad de escritores como José Saramago. En su libro Caín hace comentarios sarcásticos, como cuando Caín mata a Abel. Dios pregunta, ¿dónde está Abel? Y Caín tiene que confesarle que lo mató y al querer castigarlo Dios, este le dice, pero tú me dejaste matarlo, pusiste ahí una quijada de burro para poderlo matar hasta aquí, así que tú también eres cómplice. Dios al darse cuenta no lo mata, solo lo destierra y le pone una señal para que nadie lo mate. También él critica por qué Dios expulsa a Adán y a Eva del Edén. Comenta que aunque mejor no hubieras sembrado el árbol, con eso bastaba.
Y en su novela hace una travesía de Caín hacia críticas severas a la conducta divina que aparece en la Biblia. De igual manera, en su novela El Evangelio según Jesucristo, cuestiona la divinidad de Jesús y lo retrata como un hombre lleno de emociones, pasiones y contradicciones, y cuestiona la responsabilidad de Dios en el sufrimiento humano. Hay otro autor que es Paul Dier, que tiene un libro muy original que habla sobre el simbolismo y habla de la universalidad del lenguaje simbólico y su significado psicológico. Entonces menciona ahí que Dios en realidad es un Dios misterio que es trascendente de la razón humana, y cuestiona si Dios habló realmente a los profetas. Y dice, Dios dotado de un cuerpo es una imagen mítica impensable e inimaginable. Y hace un análisis del pensamiento simbólico y el analógico, diferenciando en cómo sí, por ejemplo, él dice que el espíritu humano se ha visto obligado a comprobar como si existiera un espíritu sobrehumano que hubiera creado el universo armoniosamente organizado y como si continuara vigilando su creación. En cambio, el pensamiento analógico genera la hipótesis, usa una imagen comparativa. Así, es así, en tanto que la comprobación de la realidad existente distingue lo anecdótico de lo psicológico. Entonces habla mucho sobre el simbolismo, el símbolo de Dios, su historia, su significado, el simbolismo del Evangelio de San Juan, etcétera. Muy buen libro el que tiene Paul Diel. Hay otro autor que es Crépon-Pierre y es un escritor y figura destacada en el ámbito de la espiritualidad y el estudio de las religiones. Publicó el libro Los Evangelios Apócrifos. Y me llamó la atención esto porque habla sobre cómo Jesús actuaba cuando era niño. Y según aparece esto en los documentos apócrifos, un documento que es el llamado Evangelio del Pseudo Tomás, y habla de la infancia de Jesús, describiendo cómo con su poder Jesús cometía actos criticables porque no era consciente, era un niño, que no corresponde a un niño, pues amoroso. Y dice así, Jesús iba atravesando la aldea y un muchacho que venía corriendo fue a chocar contra su espalda y Jesús irritado le gritó, no continuarás tu camino. Y en acto seguido el muchacho cayó muerto. Y algunos que habían visto lo ocurrido dijeron, ¿de dónde viene este niño que cada una de sus palabras se realiza tan pronto? Y los padres del niño muerto fueron a buscar a José y se quejaron ante él diciendo, con un niño semejante no puedes habitar con nosotros en la misma aldea. Tienes que enseñarle a bendecir y no a maldecir, porque mata a nuestros hijos. Y con esos comentarios, obviamente, pues el canon, digamos, católico, pues lo rechaza, ¿verdad? Pero parece que eso dicen los documentos apócrifos. Hay algunos autores como Kurt Heller, que este personaje fue un alemán coronel que peleó en la Revolución Mexicana, pero era muy esotérico y quizás hasta acompañó a Francisco y Madero, porque ya ven, si saben ustedes, Francisco y Madero le gustaba mucho esas cosas esotéricas y hacía magia, le gustaba esas cosas. Quizás fue muy influido por este personaje, Huiracocha. Entonces él comenta, por ejemplo, dice, pues en la Biblia dice que Dios hizo la luz y después hizo las estrellas. ¿Cómo hizo la luz primero si la luz nace de las estrellas? Hizo primero la luz, ¿de dónde la sacó? Después hace las estrellas, que son las que dan luz en el mundo físico que nosotros conocemos en la naturaleza, pues nacen del calor de la luz del sol. El sol es una estrella, pero no estaba creada todavía. Y él creó primero la luz, ¿verdad? Es el fuego, son átomos de hidrógeno que se convierten en helio y dan energía y dan luz. Entonces, la luz física pues emana de la máxima entropía del caos
interno en el Sol. Y también hay otros autores que hacen críticas y otras los usan como una práctica, como en el caso de muchos libros que hablan del Sermón de la Montaña, que es el Evangelio de Mateos. Por ejemplo, Emmett Fox o muchos autores del pensamiento nuevo o New Age, ¿verdad? Nueva época. Que Emmett Fox fue un ministro de la Iglesia de la Ciencia Divina y nació en San Francisco, California. Ya ven que ahí Francisco fue la época de los hippies y de todo ese tipo de movimientos que todavía están ahí, existen vestigios de todos esos movimientos ahí en San Francisco. La ciencia mental, el pensamiento postula la necesidad de mejorar cada aspecto de nuestra vida, material, intelectual y afectiva en el plano de la realidad antes de pensar en una salvación después de la muerte. Entre sus primeros autores eminentes están los estadounidenses William Walker Atkinson, Emmett Fox, Ernest Holmes, Horace Sweat, y ya finalizados del siglo XIX ellos. Emmett Fox dio un enfoque práctico al cristianismo, profundiza en las enseñanzas de Jesús, enfatizando su relevancia para el desarrollo personal y espiritual. Como podemos ver, hay muchísimas interpretaciones y le podemos buscar en el mundo. Ahora vamos al misticismo judío. Los judíos pues tienen dos libros muy importantes, el Sefer Yetzirah y el Zohar. Y bueno, la cábala judía, eh, por ejemplo, Yetzirah significa formación, el libro de la formación, que corresponde al tercer paso en el proceso de la creación según los judíos, la creación del universo. El primero es Atzilut, el mundo de la emanación. Luego es el mundo de la creación, que es el Yetzirah, el mundo de la formación. Y por último, hacia el mundo de la acción, que es el mundo físico en el que vivimos. Son 4 mundos, cómo se fue creando. Y en el Zohar, o libro del esplendor, fue escrito por el rabí Shimeon Bar Yochai en el siglo II, considerando el alma de la Torá, el hombre volviéndose Torá. La Torá inicia con la palabra Berechit y termina con Israel en la Torá, es la última palabra. La primera en el Génesis es Berechit y la última es Israel, es decir, Bet y Lamed, que dan Leb, que significa corazón, interpretado como el corazón de Dios dado a la humanidad. Esa es una interpretación mística de la Torá, el libro de la Torá. También en hebreo luz es Or, o Ur, Aur. Aleph, Bab, Resh, así se escribe. La Aleph es Dios. Bab es un clavo para anclar algo y Resh es cabeza o principio, interpretando como puede ser que Dios se ancla en el principio de la existencia. Eso es el significado de luz en hebreo. Por lo tanto, no es una luz física, como decía Huiracocha, sino que de las estrellas, sino es una luz espiritual, un principio. Entonces, cuando Dios crea la luz, hágase la luz. Y no había ninguna estrella, ningún astro, era otro tipo de luz, ¿verdad? Según los hebreos. Quizá la luz no puede ser vista más que por un verdadero iniciado. La luz espiritual en Juan 8:2 dice, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tiniebla, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Esa luz con la que inició la creación. El mundo de la emanación y antes de ello el desorden, el caos, la entropía máxima. Llega la luz para empezar el orden. Es una interpretación del judaísmo místico. Y bueno, la cábala hebrea nos dice que el primer hombre, hubo un hombre que creó primero, fue Adán Kadmón, el hombre primordial, que se refiere al primer mundo espiritual, al ser humano, como principio, antes de crear el cuerpo físico, conocido como Adam Ha-Rishon. Entonces, en el Génesis 1, Dios crea a la humanidad, y en Génesis 2 crea al hombre físico.
primero creó a Adán Cadmón un principio de humanidad y no tanto dos hombres como tenía la interpretación literal. Podemos observar que el nombre de Adán inicia también con la letra Aleph, como la palabra para la luz. El Sefer Yetzirah indica que fue Aleph, la palabra con la que Dios inició la creación del mundo. Esto es para, bueno, los que saben algo de Cábala, en el Sefer Yetzirah nos dice cómo, y en el Zohar también. De hecho, en la Biblia, en los Salmos, están todas las letras hebreas ahí. Si ustedes han leído la Biblia y váyanse a los Salmos, hay unos Salmos donde hay un salmo por cada letra hebrea, por las letras hebreas, y explican qué son cada de esas letras hebreas, o sea, dan una explicación. Entonces, el Sefer Yetzirah dice que con Aleph se empezó la creación del mundo. Y ahí están los ejemplos, que es la palabra de hombre, Adam, que es con A, luz con A. Bueno, entonces sabemos que de la mística judía, en la Cábala, eh, crean un árbol de la vida. En el Génesis se habla del árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, ¿verdad? En la Cábala existe un dibujo, una imagen que es el árbol de la vida. Emana de un término que le llaman Ein Sof, la nada, lo infinito, lo eterno, y aparece la primera esfera o sefirot, que es la corona, Dios en la cabeza, la luz antropomórfica. Luego divide en dos esferas, una masculina llamada Homak, Chokmak, y una femenina llamada Binah. Así entonces Adán Kadmon, o sea, ¿cómo empata esto con el Génesis? Así Adán Kadmon es puro potencial y la luz divina, sin recipientes, siendo llamado también hombre celestial, la imagen perfecta del Logos. Y ya después lo divide en los dos sefirot, uno masculino y uno femenino. El árbol de la vida cabalístico define el término Ein Sof Aur. Ein Sof es lo ilimitado, lo infinito o la nada, lo absoluto, que representa a la conciencia divina antes de manifestarse. Aur dijimos que es luz, así que Ein Sof Aur es la luz infinita e ilimitada. De ahí surge el Adán Kadmon, con los 10 sefirot y los 22 caminos de sabiduría que forman el árbol de la vida. Se han hecho muchas interpretaciones del inicio del Génesis en hebreo que dice, Bereshit bara Elohim Aur, en el principio Dios creó la luz. Una es que se dice que la palabra Elohim es plural de Eloah, por lo que muchos interpretan que no fue un solo Dios, sino que varios dioses. Otros dicen que eran seres celestiales, incluso ángeles o ayudantes, ¿verdad? Del Altísimo. Hay otros comentarios, hay unos libros que son caritos, yo he querido comprarlos, voy a ver si los puedo comprar de uno por uno, porque son los comentarios, los libros Anchor. Estos fueron comprados por Yale University Press y son muchos eruditos del mundo, de todas partes del mundo, que hacen comentarios y están inscritos ahí. También hay un diccionario. Ahí en Amazon los podemos encontrar para bajarlos o comprarlos, pero son caritos, cada uno como 5,000 pesos. Y será, bueno, sería muchísimo, ¿verdad? Primero hay que leer la Biblia y luego las interpretaciones, porque como les dije, hay interpretaciones sobre las interpretaciones, entonces es muy complejo esto. También muchos consideran un hecho sorprendente en Génesis, como yo comentaba hace rato, de Dios crea al mundo primero en 6 días, el sexto crea a Dios, perdón, al hombre, y comerá hierbas, dice, y frutas y verduras. Lo hizo vegetariano para los que son vegetarianos. Y así mismo se puede interpretar que el hombre fue creado andrógino, como lo explica el rabino Adam Harrison, pues dice Génesis 1, varón y hembra lo creó.
En Génesis 2, Dios descansa el séptimo día y vuelve a crear al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz soplo de vida. Hace esto antes de que hubiera plantas, porque dice que no había hecho llover y sucede antes de la creación de las criaturas vivientes. Entonces ahí eso crea un poco de confusión, pero ya aclaré que en el judaísmo místico dice que primero fue Adam Kadmon, o sea, la humanidad en general, y luego ya la particular. Luego saca a la mujer de su cuerpo, ¿verdad? Separa ese ser andrógino. Entonces hay una cierta contradicción en ese análisis, algunos lo consideran así, porque lo ven muy literal, ¿verdad? Y no ven el trasfondo y menos en hebreo, y lo analizan en hebreo. Otra interpretación que podemos leer, por ejemplo, de esta andrógino es en la República de Platón. Ahí está escrito el mito andrógino. Y de hecho de esto nacieron muchas pinturas, filósofos, etcétera, donde narra que en un principio los seres humanos eran andróginos, con 2 caras, 4 brazos y 4 piernas, y una fuerza considerable. Y Zeus, por temor, los divide en dos, hombre y mujer. Así, cada mitad busca su completitud y nace el deseo humano de encontrar pareja para su felicidad. Bueno, hablando de algunos conceptos, hay dudas de muchos documentos y los ven literalmente porque han tratado de encontrar los lugares. Por ejemplo, ese libro de Isaac Asimov anda buscando si realmente los libros, los lugares que menciona la Biblia eran realmente existen o existieron. Y, y por ejemplo, dudan de la sabiduría de Salomón, si realmente él escribió todos los libros, los 3 libros, Proverbios, Eclesiastés. También se observa que así, Proverbios que escribió él, se asemeja mucho a una obra egipcia llamada La sabiduría de Amenhotep. En todo esto, los judíos fueron los primeros que hallaron palabras para expresar las emociones humanas más profundas, en especial los sentimientos provocados por el sufrimiento mental o corporal, la angustia, la desesperación y la desolación espiritual. En toda la Biblia hebrea se observa un pueblo humilde que vive a la sombra de Dios, viviendo por un gran lapso de tiempo, ignorando la voluntad de Dios. Luego la Biblia tuvo consecuencias importantes, ya sabemos que pues, las consecuencias que ha tenido, pero en sí promovió en esa época la alfabetización, respeto por la erudición, por la palabra escrita, la ley en particular, y fueron elementos civilizadores a través de la historia del hombre y proporcionó sobre todo a los judíos un sentimiento colectivo de propósito y se diseminó por todo el mundo, ¿verdad? No sé cuántos ahorita habitantes en el mundo sean católicos y judíos en total con este pensamiento occidental, porque es un pensamiento del occidente. Y nada más para cerrar ya, hacer 2 comentarios, eh, el año judío es 5785, no es 2025 como nosotros después de Cristo, porque ellos se deriva del cálculo que hicieron en la Edad Media, determinaron 7 de octubre era del 3761, era la fecha de la creación del universo, según la Biblia, ¿verdad? Sumaron los años que tenía Adán, etcétera, y ellos llegaron a un acuerdo que el 7 de octubre del 3761 se creó el universo, y por eso ellos toman esos años. Y los judíos en la actualidad son varios tipos, los askenazíes, que son de la Europa central y oriental, los sefardíes, que son de la península ibérica, el norte de África, Oriente Medio, los mizraquíes, que son del Oriente Medio, o los beta de Israel, de Etiopía, y otra rama de clasificaciones por la religión, que son ultraortodoxos, ortodoxos, conservador, reformista y reconstruccionista. Entonces, con esto yo termino, creo que un poquito más de una hora, y yo les agradezco mucho tu atención. Muchas gracias.
Muchas gracias, mi queridísimo hermano René. Gracias por el bello viaje que nos regalaste, mi hermano. Muy bien documentado. Te felicito. Un gran trabajo, como acostumbras tú regalarnos. Por ahí tuve la dicha de haber apreciado algún trabajo, un trazado de los tuyos y la verdad siempre nos dejas, digo yo, un excelente sabor de neurona porque nos pones a trabajar la mente. Te agradezco mucho, querido hermano, por tu bello trabajo. Si me permites, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Algún comentario, alguna pregunta que desee hacer cualquiera de nuestros invitados la noche de hoy? Con todo gusto puede levantar su mano para que, mi querido hermano, Sergio, Oscar, adelante, estimado ¿Qué tal, Sergio. mis hermanos? Muy buenas noches. Pues mira, aquí desde Puebla, Puebla, muy interesante esta disquisición y esta interpretación de cómo se han ido gestando históricamente todos los modelos de Biblia. A mí me llama mucho la atención cuando mencionó el libro de Thomas Hobbes, Leviatán, porque ahí viene una parodia que hace el propio Thomas Hobbes acerca de lo que yo siempre he considerado el origen, si tomamos literalmente del capítulo cuarto del Génesis, donde la descendencia de los primeros patriarcas, los primeros dos hijos, Caín y Abel, ahí siempre he relacionado en algunos estudios que hemos realizado como la palabra utilizada para no manejar algunas cosas y evitar el término, ya sabemos, ¿no? Entre nosotros, evitar que digamos llueve, pero la palabra del grado del maestro constructor, los que somos hermanos sabemos a qué grado me refiero. Esa palabra es curiosa porque precisamente Caín, de acuerdo al relato bíblico de Génesis en el capítulo cuarto, señala que Caín ha matado a su hermano porque ha surgido la ira en su interior, ha surgido el odio y la envidia, porque al haber ofrendado al Dios de este Antiguo Testamento, Yahvé, al haber ofrendado los frutos de su trabajo, de la siembra, del cultivo de la tierra, no le agradó a Yahvé, mas sin embargo, los frutos de su hermano Abel, al ofrendar sangre de los primogénitos de sus rebaños que cuidaba, sí le agradó a este Dios, Yahvé, y por eso surge la ira, la envidia, y mata Caín a su hermano. Y entonces, cuando señala este relato bíblico que Yahvé le pregunta, ¿y dónde está tu hermano? Y Caín contesta, ¿acaso yo soy su guardián? Es interesante porque de ahí, siguiendo la saga histórica en este capítulo subsecuentes del Génesis, vemos a esa familia de herreros metalúrgicos que construyó la descendencia de Caín. Y entonces es curioso porque voy a mencionar el inicio de la palabra que utilizamos, Tubal, y entonces después el nombre de este homicida. Es curioso porque leyendo algunas interpretaciones podemos llegar al origen, yo así lo he considerado, al origen de la palabra también Yahvé, con la palabra que utilizamos en el grado del maestro constructor. ¿Sí? Entonces, habría que hacer más a fondo un análisis de esto, por ser esto abierto al público, lo hemos comentado. Aparentemente muchos hermanos dicen, es que ya no hay que ser tan extremos en ocultar muchas cosas que están en Internet. Y yo les digo, aparentemente, pero lo cierto es que no es que esté ahí expuesto todo, sino la interpretación que debe hacerse, la conexión que debe hacerse
y el cruce de ideas como la gran cruz de la maestría para poder entender muchas cosas, ¿sí? Porque pues el conocimiento expuesto como tal de nada sirve si no se comprende y no se profundiza. De la misma forma como se señalaba, ¿no? El aspecto de la hermenéutica, si no se sabe interpretar los símbolos, pues bueno, ahí están y siguen siendo inertes al conocimiento humano. Perdón, ya me estoy extendiendo, pues agradezco como siempre que estén ustedes atentos y diligentes en estar preparando esta serie de conferencias y con mucho gusto estamos atentos a abreviar y a acceder al conocimiento de muchos hermanos, pues como decía y siempre lo he repetido, como decía el padre del naturalismo norteamericano, Ralph Waldo Emerson, todas las personas que conozco son superiores a mí en algún sentido y en ese sentido puedo aprender de ellas. Es cuanto, mis hermanos, muchas felicitaciones desde Puebla, obviamente trabajando intensamente con la muy respetable Gran Logia Benemérito Ejército de Oriente. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, mi estimado Sergio. Gracias por tu apreciación. Vamos a concederle la palabra a nuestro queridísimo gran amigo Anastasio Suárez. Bienvenido, mi hermano. Adelante. Gracias, querido venerable hermano. Buenas noches a todos. Y mi felicitación por el ponente, porque realmente una hazaña recolectar tanta información y darles la interpretación, pues tal vez generada por su experiencia, por sus conocimientos o porque se ha generado a través de las tradiciones. Mi pregunta es la siguiente. Mencionó a muchísimos autores que han escrito Biblias en diferentes tonos o con diferentes contenidos, pero no escuché cuál fue la participación de el rey romano Constantino, que según algunos historiadores convocó a cierta cantidad de escribas para escribir o reescribir la Biblia. ¿Qué nos podría informar al respecto nuestro hermano? Es cuanto, muchas gracias. Gracias, Anastasio. Por aquí nuestro hermano René. Vamos a ver si no ha tenido problema. A veces le está fallando el internet. Adelante, René. ¿Sí me escucha? Ahora sí ya te escuchamos, mi hermano. Sí, mi hermano, gracias por la pregunta y gracias por las felicitaciones. Eh, Sinceramente, desconozco esa versión de que Constantino haya enviado a publicar o escribir alguna tradición. Sabemos la historia de él, ¿verdad? Que creó, digamos que el resurgimiento o potenció el cristianismo en su época cuando creó el símbolo religioso en Constantinopla, nada más, ¿verdad? Que después fue derrocado por los otomanos y es ahora Turquía, Estambul. Fue un parteaguas con Constantino con respecto al cristianismo, porque él se convirtió. Sabemos que los romanos no eran cristianos, no creían mucho en él. Sin embargo, lo usó como una cuestión política, ¿verdad? Convertirse al cristianismo porque sabía que iba a dominar. Pero desconozco, mi hermano, discúlpame, me lo dejas de tarea para, para investigar si realmente él ordenó alguna traducción bíblica. La verdad desconozco. Muchas gracias por la pregunta, pero me Gracias, la llevo de hermano. tarea. Gracias, hermano René. Gracias, Anastasio. Nos dejas trabajo. Vamos a concederle el uso del micrófono a nuestro querido hermano Otón. Adelante, adelante. Buenas noches, yo quiero felicitarlos a todos por la iniciativa de estas sesiones. René, muy bonita presentación, muy documentada, el análisis teórico de la construcción de la Biblia.
Y yo quisiera pedirle a mi hermanita Soy que de su punto de vista como lingüista nos haga una reflexión. Eh, ah, Bueno, muchas gracias de nuevo por esta oportunidad. Y sí, felicito al ponente, muy interesante, muy nutrido todo lo que dijo. La verdad es la primera vez que estoy en una conferencia de esta naturaleza y me parece que genera muchas reflexiones. Y una de ellas, es lo que le comentaba aquí al señor Otón, tiene que ver con el origen y la conformación, digamos, ¿no? De esta autoridad. Yo le comentaba, entiendo que la Biblia o los textos canónicos no surgen como en un vacío, sino hay toda una tradición humana de explicarse el mundo, ¿no? Lo inexplicable. Y que esto evoluciona y bueno, conforma una identidad, una fe, digamos, pero lo que me llama la atención es pensar en la cuestión histórica, ¿no? Como qué tipo de criterios pudieron considerarse en su momento a nivel histórico para determinar cuáles textos sí cabrían dentro de la Biblia y cuáles no, es decir, cuáles sí pueden ser legítimos o divinos y cuáles son apócrifos, ¿no? Y esto relacionado un poco con la idea de cómo se concilia el pensar que es una inspiración divina estos textos, pero también el hecho de que pues son traducidos, adaptados, interpretados y demás por seres humanos. Eh, bueno, era lo que comentaba un poco y bueno, el señor Otón me motivó a que lo comentara con ustedes, ¿no? Y bueno, era lo que comentaba. Gracias. Me gustaría Gracias. dar una aportación. Buenas noches. Muy buenas noches, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, felicidades al exponente, que es mi tío, el maestro René, ingeniero Santos, y pues me llamó mucho la atención cómo el papel de la mujer está totalmente excluido de pues de este delicioso exposición. Pero, por ejemplo, estos libros de María Magdalena, no hubo como ninguna referencia sobre ellos. Tampoco se habló del libro del Apocalipsis. Y me pareció muy interesante cuando se habló sobre Baruch Spinoza y sobre esta conexión y desconexión de Occidente con Oriente y de cómo la Biblia pues es totalmente occidental. Y también me hubiera mucho gustado hablar sobre, bueno, escuchar sobre esta parte del Zohar, de los judíos, de los valores como el amor, la gratitud y la alegría como bases fundamentales para el bienestar espiritual, mental y en todos los sentidos de los individuos. Y también al momento de hablar sobre la Biblia como una especie de control político, también me gustaría que pudiéramos hacer una conexión sobre la Biblia y las constituciones políticas de los países y de cómo a veces en vez de promocionar la Biblia, que es totalmente interesante y trascendente, a los países se nos olvida en nuestra educación básica enseñar la Constitución para que los ciudadanos pues tengan conocimiento, sean libres en un aspecto intelectual, espiritual y en todos los sentidos. Y pues son básicamente las conexiones que mientras escuchaba me nacían en base a mis referencias pues de estudio y pues muchas gracias y pues los griegos y los romanos, todos humanos, y mientras vivieron, columnas construyeron. Y también últimamente para despedirme me gustaría hacer referencia a esta frase bíblica que dice, al principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. El que viene detrás de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Y pues el movimiento como base fundamental de la existencia y de la realidad, que justamente está en movimiento y que justamente siempre se está transcribiendo. Pero sí me llama la atención que históricamente siempre el papel femenino de la mujer que hemos estado presentes siempre se queda invisibilizado.
Bueno, gracias. Buenas noches, tío. Gracias por invitarme. Mil bendiciones. También a mi tío Polo, que lo vi por ahí. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, Jody Esmeralda, gracias por tu comentario, tu aportación. Muchísimas gracias. Adelante, Sergio. Gracias, pues mira, dijera alguien por ahí, para contradecir a mi estimada, no sé si sea hermana, que me acaba de ceder en la palabra, por favor, estimada, hay que leer un evangelio que también consideran apócrifo, que habla de María Magdalena, y que precisamente un movimiento mundial que es el gnosticismo, pues es una de las, prácticamente un artífice, ¿sí? María Magdalena, vamos, resuena a través de la historia como mujer relevante, que a lo mejor, y esto está muy cuestionado también, la Iglesia oficial católica la pinta de una manera degradante. Bueno, sabemos que puede haber muchos intereses de otro tipo, políticos, económicos, etcétera, pero por favor, mi hermana, ustedes son un papel fundamental, y de verdad quienes hemos tenido la oportunidad de conocer el pensamiento y la forma de ser de la mujer, quedamos no solamente anonadados, sino impactados y maravillados, ¿vale? No, mi hermana, jamás digas que ustedes están en segundo plano. Sin ustedes, yo creo que la creación no hubiera tenido la evolución. Es cuanto. Buena noche. Gracias, Sergio, gracias. Pues seguimos con el micrófono disponible para quien guste hacer algún comentario, alguna pregunta a nuestro querido hermano René, antes de dar por concluida la reunión la noche de hoy. Miguel Martínez, adelante, mi estimado. Hola, muy buenas noches, Muy buenas noches. hermanos. Pues felicitar, hermano René Santos, por tan magna presentación de lo que han sido esos autores y las interpretaciones. Gracias por esta noche compartir todo este cúmulo de autores y de sabiduría que has venido acuñando sus estudios. Hace rato se comentaba un punto, ¿no? La parte histórica, que creo que sí es interesante dentro del canon, y aquí es donde va un poquito mi compartir y aporte. Porque el tema de Constantino, pues sin lugar a duda, tiene mucho que ver con la conformación del canon bíblico. Y es interesante porque él es el que, en el momento que quiere instituir la fe cristiana, es cuando él le pide a los obispos y sabios de su momento que definan una línea, una doctrina, porque en aquel entonces no había un sistema de pensamiento teológico. Y entonces a Constantino le llegaban las explicaciones gnósticas, las explicaciones de Juanina, las explicaciones de Pedro, las explicaciones de San Pablo, porque todo el cristianismo había invadido todo el imperio romano, y es cuando entra en crisis el imperio y ve que aquí está una base, una estructura de unión y unificación del imperio. Y es cuando él dice, pues bueno, platíquenme cristianos qué es su cristianismo, y pues no les sabían dar explicación. Entonces, cuando él decide con el edicto de Milán instituir el cristianismo como religión oficial, que ese es, diríamos, ubico yo como el sesgo político, ¿no? Cambiar de un politeísmo a un monoteísmo, al gran imperio romano, y donde dice, quiero que se instituya la doctrina, pero ¿cuál es esa doctrina? Temblando. Está temblando, es correcto, hermano. Te di un sacudón por acá en Manzanillo, ¿eh? Muy Sí, fuerte. Sí. Es un tema importante. Telúrico mueve la conciencia si las tierras. Se movió la madre tierra. lo bueno que todo Disculpen, bien. pero ¿cuál es la conexión de la Biblia con las constituciones políticas de los países? Bueno, ahorita vamos para allá. Yo agradezco mucho la intervención de todos ustedes y en esta ocasión quisiera pedirle que interviniera mi querido hermano René en la línea de pensamiento que trae. Gracias, René. Gracias, hermano. Bueno, Jody,
creo que la Biblia es una referencia de conducta moral que se ha tomado a través de las religiones. Entonces, como decía Spinoza, que no es necesario tomar una religión para tener una buena conducta moral, ¿verdad? Sin embargo, bueno, sí ha influido mucho en la sociedad el que se hagan buenas obras y de alguna manera, pues cuando se redactan las constituciones se utilizan principios de la buena conducta que vienen en la Biblia o vienen en las religiones, que hablan las religiones, que es la idea en forma general en el mundo. En ese sentido, pues considero. Sin embargo, hay muchos autores, ¿eh? A mí me gusta mucho un autor que se llama Daniel Dennett, que habla sobre la evolución de la libertad, y él nos dice que en realidad el ser humano ha inventado la moral porque necesita sobrevivir. A través de la moral solamente puede subsistir la humanidad, no destruyéndonos, porque si nos destruimos, pues nos acabamos nosotros mismos. Entonces, necesitamos una conducta moral para sobrevivir. Es parte de la supervivencia, la moral o constitución, hacer la constitución, o tener una regla, un reglamento, tener límites, ¿verdad? Tener límites, porque si no tenemos límites, pues nos desbordamos y nos destruimos. Desde niños, a los niños les ponemos límites para que no se destruyan ellos mismos. Y esos límites, pues en realidad son cuestiones de moralidad para la supervivencia. Ese es mi punto de vista. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Y por qué razón en México se promueve mucho más la Biblia que la Constitución política? No sé, eso. Discúlpame, pero no había oído esa idea. Y la comparto. Bueno, yo como ciudadana y desde mi profesión observo eso. La moralidad es muy importante, pero también el conocimiento de las leyes para poder exigir a nuestras autoridades o para nosotros convertirnos en autoridad de nuestro espacio, nuestro pequeño mundo, aunque sea simplemente pues un pedazo de tierra, un pedazo de trabajo. Pienso que sería muy importante también poder promover las leyes de nuestro país que van continuamente cambiando. Claro. Perfecto, Si pues me lo muchas permitís, gracias. Carlos, Miguel, continuamos, Miguel, nos quedamos. Adelante. Sí, ya, después del susto. Pues, Bueno, lo comentaba que a partir de Constantino, él es donde pide que se traduzca la Biblia, y entonces es donde surge la versión de los 70 o la Vulgata, ¿verdad? Y entonces es ahí donde diríamos, se desgreñan, ¿no? Los obispos en cuáles iban a ser los libros, cuáles se iban a acomodar, y todo ese dilema, ¿no? De decir cuáles serán los aceptados o no, que desde el punto de vista teológico dicen, es lo que inspira el Espíritu Santo, ¿no? Y a partir de ahí se habla de los libros, veterotestamentarios, apócrifos, y se van tomando criterios. Lo que sí es interesante es que los libros que de alguna manera se van viniendo, integrando dentro de los cánones, ya sea dentro de la Biblia Reina Valera o de la Biblia de Jerusalén, que es más católica y más inglesa, es la concordancia que van teniendo las escrituras, tanto de Génesis, tanto de los libros históricos, con versiones de los evangelios, con versiones de cartas de la literatura juanina, cartas de Pedro, y señalo esto porque es ubicar personajes que no eran letrados, o sea, ni Juan ni Pedro, y cuando se empiezan a leer sus escritos dicen, oye, esto se conecta con escritos del Antiguo Testamento. Entonces, ahí donde sí podemos identificar, aquí hay algo especial, ¿verdad? Aunque haya metido mano al hombre, quedan como esos elementos que decir, bueno, ¿cómo es que coincide? No cito a Pablo, porque Pablo era un judío letrado, él sí conocía la Torá perfectamente, entonces ahí hay más lógica que en sus cartas, toda la literatura paulina, hubiera esa conocimiento previo de la Torá. Entonces ahí no habrá problema, pero en los otros escritos, los evangelios,
y todavía meternos en los evangelios es identificar las fuentes de escritura de los evangelios. Se ubica un primer evangelio de Mateo escrito en arameo que se perdió, se ubica en la fuente Q, de los Qumran, que se ubica que fue el primer evangelio escrito, leído por Mateo, Lucas y Marcos, que son los evangelios sinópticos, que son los que son muy paralelos, y que de ahí esa fue una fuente que se perdió y que no se sabe dónde quedó. Y después la literatura de Juanina, que es Evangelio de San Juan, Cartas de San Juan y Apocalipsis, que es totalmente algo más filosófico, ¿no? Más teológico, más elevado, y que se sale de la línea de estos primeros evangelios sinópticos. Pero es ahí con Constantino, Constantino con su intención de unificar el territorio romano, pero pues de alguna manera saca ventaja también los teólogos sensatos, ¿verdad? Digo, trato de llamar los teólogos sensatos de aquellos que dijeron, es el momento político, agarrémonos de aquí porque Nerón ya nos puso una buena tunda metiéndonos con los leones en el Coliseo, y llega Constantino y nos ofrece ser la religión que va a dirigir, pues adelante, ¿no? Entonces, siempre esta coyuntura histórica da para reflexiones, ¿no? Entre lo humano y lo divino, ¿no? Entre la intención del hombre político y la intención del hombre creyente, ¿no? Yo lo veo en ese sentido, y que por eso pues seguimos platicando y debatiendo y conversando sobre esta parte, ¿no? Y Constantino en ese sentido referencia, primera Biblia, que es donde señalan que los judíos doctos no tradujeron al 100% la Vulgata, que quisieron esconder cosas. Le dijeron, no le vamos a dar a Constantino toda la sabiduría hebrea. Hay un más o menos, por eso se ubica que está no muy bien traducida, del hebreo, griego a latín, porque le quitaron cosas, ¿no? Cosas que los mismos judíos, los hebreos, dijeron, esto no lo vamos a compartir a las culturas romanas y griegas, ¿no? No vamos a compartirles lo místico, y eso es lo que se ubica que queda reservado dentro de la cábala. Bueno, desde aquí mi aporte es cuanto, queridos hermanos. Muchísimas gracias, querido hermano Miguel. Fíjate que coincido mucho con tu punto de vista. Hará a razón de unos 2 años tuvimos una conferencia acá en la Gran Logia Occidental Mexicana que nos regaló un judío experto en Kabbalah, y si nos dice, mira, aquí entre nos, olvídense de estarle buscando caminos y caminos, porque realmente es algo que no van a hallar. Esto es una interpretación que se dio para la Vulgata, porque realmente el verdadero camino y el verdadero significado solamente está entre nosotros, y es una manera de vida. ¡Pum! Nos acabó. Muchas gracias, Miguel. Pues sigue abierto el micrófono. Adelante, Otón. Adelante. Perdón, prender el micrófono. Me parece muy interesante, es muy enriquecedor las aportaciones y reflexiones que ustedes nos comparten. Yo quisiera regresarme unos 5.800 años a la creación, al Génesis. Hay dos momentos en la creación. Y hablando de mujeres, bueno, falta la referencia a Lilith como la primera mujer. Después viene mujer que es creada igual que Adán, en las mismas circunstancias y condiciones. Cuando Lilith se revela, la expulsan y entonces crean una mujer a partir de Adán, sometida a Adán. Hay un primer acto de dominio del hombre sobre la mujer allí, al omitir a Lilith. Después venimos evolucionando a lo largo de la historia con algunos libros como los del Génesis que no conocieron los profetas, como dices vos. Y bueno, llegamos hasta las dudas fundadas de la existencia o no histórica de Moisés, de Isaac, etcétera. Una historia que tiene sus bemoles, como también tampoco hay una evidencia histórica real de la existencia física de Jesús el Cristo. Como también sabemos que ni Mateo ni ninguno de los evangelistas escribió una sola línea de los evangelios. Alguien
50 o 100 años después de que murieron, interpretó lo que dijeron. Y Constantino, con una gran visión política y de Estado, convoca a los obispos al Concilio de Nicea y establece cuáles son los canónicos, cuáles son los que se valen, y constituye el cristianismo en una iglesia de Estado, más que en una reflexión filosófica y espiritual, como venía siendo con los cristianos primitivos. Después vienen otros papas que vienen modificando, ya no la Biblia, pero sí hacen algunas adiciones, como la Inquisición, la confesión, el celibato. Y creo yo que, tal vez sea muy atrevido decirlo de mi parte, que Jesucristo no sería cristiano si hubiera existido. ¿Es cuánto? Gracias, querido Ronotón, gracias. Continuamos con el micrófono. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Es el momento adecuado antes de que pasemos a la serie de las conclusiones que nos va a regalar nuestro queridísimo hermano René. Y como siempre, me gusta comprometerlos para una próxima conferencia. A mí me gustaría preguntar, Sí, Esmeralda. ¿por qué razón la historia se repite? ¿Se repite porque somos ancestros de los que hicieron la historia al principio? ¿O se repite porque misteriosamente volvemos otra vez a la tierra, transformados en otro ser quizás después de la muerte? ¿Por qué se repite la historia? Buena incógnita. Dicen por ahí que muchas Pues veces hay teorías, mi estamos... hermano, hay teorías, el eterno retorno de Nietzsche, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Que uno regresa para hasta que encuentre la mejor forma posible de vivir y esté satisfecho con ella. Ahora, pues no sé si se repita la historia, realmente. Lo que sí es de que hay imperios que llegan a su plenitud y luego caen otra vez, pero ese es como en la existencia, como que siempre existe ese fenómeno sinusoidal, que subes y bajas, no se puede mantener por mucho tiempo arriba, y los imperios han llegado a su máximo esplendor y luego te destruyen, ¿verdad? Como en el caso Grecia fue en su momento un poder con toda su cultura, toda su democracia, todos sus grandes hombres. El griego era el que dominaba y luego llegaron los romanos y copiaron muchas cosas de los griegos, pero luego se hizo, ellos pusieron, los vencedores ponen siempre las condiciones, hasta que fue destruido, ¿no? Se destruyó Roma. Y así la vida, quizás por eso te refieres de que se va repitiendo, porque la naturaleza es así. Yo les decía, con lo que dice mi hermano Botón, en realidad la mística judía habla de que la primera creación fue Adán Kadmón, que era en realidad era como el espíritu de la esencia humana, no tanto con sexo, de ningún sexo, sino por eso dicen que era andrógino, pero tenía la esencia humana solamente de la especie. Y luego automáticamente en el mismo momento, en el mismo nivel, se divide en el aspecto masculino y el aspecto femenino. Y como es la naturaleza, hay siempre un polo positivo y un polo negativo. Si no existieran, el mundo se destrozaría, ¿verdad? No existiría si no existiera movimiento. Entonces, eso de que hay repetición de la historia, pues habría que analizarlo bien. No es así tan tajante ese concepto, porque pues yo observo que hemos evolucionado bastante en muchas cosas que no existían en la antigüedad. Cada vez somos más humanos, ya casi 8,000 habitantes, ¿no? Imagínense cuánto había en el siglo VI antes de Cristo en el mundo, pues no habría no sé cuántos, la verdad.
Si hace 100 años éramos apenas 1.200 millones y ahorita casi 150 años después somos 8.000 millones. Entonces la vida no sé si se repita realmente, no sé hasta dónde vamos a llegar. Es lo que puedo comentar. Sí, Perfecto. me refería a que se repite porque pues creo que históricamente pues no tenemos como la paz que de alguna manera nos invita a construir pues la Biblia a través de sus varios libros. Por ejemplo, recuerdo una pequeña y breve lectura que hice sobre que los judíos pensaban que Jesucristo no era el elegido porque creían que cuando el elegido viniese a la tierra iba a haber una paz total. Entonces a eso me refería, como poder dejar el drama y vivir en esta especie de poesía permanente, donde la luz, la oscuridad, el contraste y cualquier diversidad pueda avanzar con la naturaleza que siempre es cambiante, pero con una armonía, una paz y una mística de valores gobernando. Es a eso lo que me refería, pero pues sí es pues una pregunta compleja, pero pues se me ocurrió verbalizar ese pensamiento que llegó en base también a escucharles. Muchas gracias, Esmeralda. Gracias por tu pregunta y por tu aportación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si alguien más desea hacer alguna pregunta, pues, mi querido hermano René, no me queda más que agradecerte de nuevo el bello trabajo que nos regalaste, el que hayas permitido que coincidiéramos contigo la noche de hoy. Créeme que nos has regalado, aparte de tu sapiencia, lo más valioso que existe en este mundo, que es el tiempo, mi hermano. Y eso, la verdad, me da mucho gusto y mucho orgullo el poder haber coincidido contigo. ¿Algunas palabras que quieras regalarnos para el cierre de tu conferencia, mi hermano? Pues nada más, muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, mi hermano Agustín, por la invitación y vuelvo a reiterar tu disposición, tu iniciativa de hacer ese tipo de cuestiones que son necesarias en la masonería. Y bueno, escogí un tema que eh, pues es muy difícil realmente, causa muchas polémicas, hay muchísimas preguntas, hay, como comenté yo, interpretación de la interpretación de la interpretación. Sin embargo, bueno, yo traté de resumir los documentos de donde los obtuve, esa información que me gustó. Obviamente puede mejorarse este trabajo y espero que quede la inquietud para todos, que hayan aprendido algo y pues seguir informándonos y estudiando toda esta maravillosa historia de la humanidad que la Biblia es muy importante en cuanto a nuestra cultura, ¿no? Lo que ha dejado hasta nuestros días. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias, mi hermano René. Gracias, Gracias. felicidades. Te felicito por la homogeneidad del nivel de abstracción que sostuviste, la objetividad y la historia de cómo se construye la Biblia. Documento muy importante. Gracias y felicidades. Gracias a todos, mis queridos hermanos. Muy buenas noches. Gracias por permitirnos coincidir y compartir con todos ustedes y haber creado este gran laboratorio de ideas. Muchas gracias. Les deseo una excelente noche, un sueño reparador. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí he salido. Aquí. Buenas Buenos noches. días. Acá. Acá, ajá. Ahí era aceptar la